Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará acciones de inconstitucionalidad. En el caso, el expediente número 105 diagonal 2018 y también la 108 diagonal 2018, acciones de inconstitucionalidad promovidas en el primero de los casos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el segundo caso por senadores integrantes de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente, en el aspecto procesal, se enmarca en lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, en el aspecto procesal, importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito constitucional sustancial, importante el contenido de diversos artículos de la Constitución Política Federal que se estiman violentados a partir del estudio de esta acción de inconstitucionalidad y los diferentes conceptos de invalidez vertidos por quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad. En el ámbito legal, importante el estudio que se establece en este caso respecto de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre del año 2018, relativo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y también reformas que se establecen al Código Penal Federal. Un asunto importante en el ámbito constitucional, principalmente en función de lo que establece esta Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política Federal, y precisamente el marco del artículo 127 de la Constitución Política Federal nos plantea el punto importante, trascendental, respecto de cómo en el Estado mexicano se plantean precisamente las remuneraciones, las retribuciones a los servidores públicos. Un asunto importante en el ámbito de la vida del Estado mexicano y las reformas que se han planteado a este artículo 127, donde fundamental resulta una reforma constitucional de agosto del año 2009 que establece un lineamiento importante en el ámbito constitucional respecto de que las remuneraciones en el Estado mexicano por parte de los servidores públicos no puede ser mayor a la del presidente de la República. Un elemento importante que da pauta precisamente para que en un estudio sistemático se plantee también lo que establece el artículo 75 de la Constitución Política Federal relativo a las retribuciones. En este caso, un elemento importante que vincula precisamente al presupuesto de egresos de la Federación como elemento importante para plantear a partir de ahí la existencia de estas remuneraciones y la conjugación que se establece entre los artículos 75 y 127 de la Constitución Política Federal da el marco correspondiente para el estudio, en este caso, en esta sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, de este decreto que estableció precisamente la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Estado mexicano en el año 2018, una disposición en el ámbito constitucional que existía en la reforma del año 2009 y que se materializa en una ley, en este caso la Ley Federal de Servidores Públicos en el ámbito de las remuneraciones, y se establece en el año 2018 como reglamentaria de los dos artículos a que nos hemos referido y que es un marco importante para el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad que impugnan precisamente el decreto por el cual se establece esta ley y también se establecen reformas al Código Penal Federal. Un elemento importante en el ámbito de diversas figuras que se estudian en los diferentes conceptos de invalidez planteados en 5 apartados, fundamentalmente a partir de lo que establece
establece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus conceptos de invalidez en la acción de inconstitucionalidad número 105, diagonal 2018, y en lo que corresponde a la acción de inconstitucionalidad 108, diagonal 2018, son 7 apartados importantes, fundamentales en el ámbito de los conceptos de invalidez que plantean los senadores integrantes de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, que impugnan también el decreto correspondiente y diversos contenidos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y las reformas al Código Penal Federal, elementos importantes en función principalmente del procedimiento legislativo. Violaciones precisamente a este procedimiento legislativo son elementos que se plantean en ambas acciones de inconstitucionalidad en los conceptos de invalidez, y también omisiones legislativas respecto del establecimiento de los lineamientos, los parámetros para determinar las remuneraciones de los servidores públicos, y que sean precisamente el marco a través del cual se establezcan esos lineamientos y los presupuestos correspondientes para poder determinar en el presupuesto de egresos las retribuciones correspondientes a los servidores públicos. Elementos respecto de violaciones al procedimiento legislativo y omisiones legislativas son un punto fundamental en el contenido de los conceptos de invalidez planteados en las acciones de inconstitucionalidad, pero también elementos importantes respecto del contenido específico de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, que son impugnados a través de estas acciones de inconstitucionalidad. Destaca un elemento importante en los conceptos de invalidez de las acciones de inconstitucionalidad respecto de un delito de retribuciones, de remuneraciones ilícitas, esto que está planteado en la Ley Federal que estamos comentando, fundamentalmente a partir del contenido del artículo 5 de esta ley, y también en el contexto correspondiente al Código Penal Federal, en lo que establece el artículo 217 bis y 217 ter, que establecen precisamente esta figura. Un elemento importante en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece esa figura y que remite precisamente al Código Penal Federal, un elemento importante en esta conjugación que se estudia respecto del artículo 5 de la Ley Federal y el artículo 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal, donde específicamente se establece esta figura. Un asunto importante en función también de diversos artículos de la Ley Federal que son impugnados a partir de los conceptos de invalidez y que remiten al estudio desde el orden constitucional para el contraste precisamente a través de la acción de inconstitucionalidad entre lo que contiene una ley, en este caso una ley federal, y el contraste con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Elementos importantes en el ámbito constitucional a partir de lo que disponen, entre otros, los artículos 63, 70, 71, 72, 75 y también el artículo 127 de la Constitución Política Federal, entre otros. Estas son las acciones de inconstitucionalidad 105 y 108, diagonal 2018, relativas a esta impugnación que se realiza al contenido del decreto que fue publicado el 5 de noviembre del año 2018 en el Diario Oficial de la Federación en el Estado mexicano, y que plantea la existencia de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y reformas al Código Penal Federal. Sobre esto estará estudiando y debatiendo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase dar cuenta.
Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 45 ordinaria, celebrada el jueves 9 de mayo del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones en votación económica, se consulta si se aprueba. Aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada. Segundo, se sobreseen las acciones de inconstitucionalidad respecto de los artículos 12, párrafo segundo, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, se declara la invalidez del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de noviembre de 2018. Cuarto, se reconoce la validez de los artículos 6, fracción segunda, inciso A, y 11, párrafo segundo de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Quinto, se declara la invalidez de los artículos 5, 6, párrafo penúltimo, 8 y 12, párrafos primero y tercero de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación de 5 de noviembre de 2018. Sexto, la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión. Y séptimo, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, así como el Salarial Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, someto a su consideración los primeros 3 considerandos relativos a competencia, oportunidad en la presentación de las demandas y legitimación de los promoventes. Señora ministra Norma Piña. Gracias, señor presidente. En el capítulo de competencia se analiza el argumento que hizo valer la Cámara de Senadores al rendir su informe justificado con relación al impedimento que tendríamos como ministros para conocer de esta acción de inconstitucionalidad. Yo considero respetuosamente que es incorrecto estudiar el impedimento después de la competencia. Un ministro impedido no debe pronunciarse sobre ningún aspecto del asunto, incluida la competencia. Por ende, debió estudiarse antes de cualquier otro tema el relativo al impedimento de los ministros para conocer del asunto planteado por la Cámara de Senadores al rendir su informe justificado. Pero además, si bien comparto la conclusión del proyecto que los ministros no debemos excusarnos de la decisión de este asunto, no comparto las razones en que se apoya esta conclusión. En el tercer párrafo de la página 152 del proyecto se afirma que las ministras y los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos interés personal en el asunto, específicamente en el ámbito de nuestras remuneraciones y, por lo tanto, en condiciones ordinarias no podríamos conocer de la presente litis. Es decir, se dice expresamente que existe un impedimento de carácter subjetivo de todos nosotros para conocer y resolver la presente acción. Y siguiendo en el proyecto, se dice que no obstante que estamos impedidos, ante la inexistencia de alguna autoridad distinta de la Corte que pudiese resolver una acción de inconstitucionalidad, entonces se sigue el criterio de la Corte de Estados Unidos en cuanto a lo que se denomina regla de necesidad y que conforme a ella es imposible que nos inhibamos de conocer de la presente acción. Sin embargo, contrario a lo expresado en el proyecto, considero
que no existe un impedimento subjetivo de las y los ministros porque, en principio, ninguno promovió amparo en contra de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, por ende, a mi juicio, no existe un interés personal en el asunto. En principio, porque la sola posibilidad de que la ley impugnada afecte nuestras remuneraciones es insuficiente jurídicamente para considerar que tenemos un interés personal en el asunto. Y tan es así que este alto tribunal se ha pronunciado sobre leyes que estarían bajo el mismo parámetro que señala el proyecto, es decir, leyes que pudiesen afectar directamente los intereses personales de cada uno de nosotros, en lo particular, como serían las ambientales, las de movilidad, las de tránsito, las fiscales, como la que señala el proyecto en la página 156 y en la que se declaró la invalidez de los artículos impugnados, pese a que se afectaban nuestras percepciones netas. Es decir, no es la primera vez que este alto tribunal analiza la constitucionalidad de leyes cuyo contenido podría incidir en los intereses personales de los ministros. Por eso, a mi juicio, para que se actualice un interés personal en el asunto que genere un impedimento subjetivo, se requiere algo más, como podría ser, en el caso, el que se hubiera promovido el juicio de amparo en contra de ella, pues ello implicaría ya una manifestación inequívoca de interés personal, en tanto que la promoción de ese juicio presupone, desde el punto de vista del promovente, la asunción de que el acto reclamado causa un agravio personal a sus intereses que a su juicio es inconstitucional. Por otra parte, como lo dice el proyecto, conforme al artículo 10, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y 105, fracción segunda constitucional, el único órgano facultado para conocer de acciones de inconstitucionalidad es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en este sentido, son precisamente las garantías judiciales establecidas en el artículo 94 de nuestra Constitución las que protegen no a los juzgadores, sino a los justiciables de que los jueces no se vean presionados por razones ajenas al derecho al decidir los asuntos que se suponen a su consideración, máxime que, como dije, esta Corte es el único órgano facultado por nuestra Carta Magna para resolver acciones de inconstitucionalidad. Pero además, a pesar del probable riesgo a la credibilidad de la decisión que se adopte en este asunto, lo que además no ocurriría por primera vez, y que ello responde a un análisis de la decisión desde un contexto de descubrimiento, es decir, de las razones subjetivas que se le atribuyen al juzgador para adoptar dicha decisión y no a un análisis enfocado a un contexto de justificación, es decir, en función de los argumentos expuestos en la sentencia y que la sostienen. Lo cierto es que debemos conocer de este asunto porque ello implica el balance menos dañino entre dos principios, el de tutela jurisdiccional efectiva para preservar la supremacía constitucional y el de imparcialidad. En caso contrario, se sacrificaría totalmente el principio de tutela jurisdiccional para evitar una afectación moderada al aspecto objetivo de la imparcialidad, solución que parece claramente menos aceptable. Máxime que la afectación moderada al aspecto objetivo de la imparcialidad que podría producirse al estimar que los ministros deben excusarse de conocer del asunto, puede ser atemperada si se emite una decisión que refleje una fuerte adhesión exclusivamente a la Constitución,
al derecho y absolutamente congruentes con los criterios que cada uno de nosotros ha sustentado al analizar puntos jurídicos similares en precedentes. Es decir, que se haga patente que los motivos que tuvimos para decidir fueron solo nuestra obligación de resolver conforme a derecho y no a intereses distintos. Esto es, la decisión de este asunto, como cualquier otro, tiene que sujetarse a los criterios desarrollados por este alto tribunal y en este sentido, reitero, en absoluta congruencia con nuestro orden constitucional. En este sentido, yo estaré a favor de la conclusión de que los ministros no deben excusarse del conocimiento del asunto contra consideraciones y en el sentido de que esto debe ser, este estudio debe analizarse previamente a la competencia. Gracias, señor ministro. Gracias, señora ministra. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Muy en línea con lo que acaba de plantear la ministra, yo considero que este punto no se debe de ver en la parte de competencia. La competencia pues, es el presupuesto procesal mediante el cual se determina si el órgano jurisdiccional tiene la facultad para conocer y resolver de la acción. Aquí estamos atendiendo una cuestión subjetiva de quienes integran el órgano. Generalmente se ve esto por cuerda separada y se ve previo al análisis del asunto. Pero tengo una pregunta previa. Analizando los precedentes de esta Corte, se distingue la materia en cuanto a controversia y acción del amparo. Es decir, se ha dicho y durante mucho tiempo se sostuvo que no se podían plantear impedimentos de ministros en controversia porque se tenía que salvaguardar la mayoría calificada en las votaciones. En el 2015 se publica una tesis aislada que interrumpe esa jurisprudencia y abre una rendija para poder plantear impedimentos. Pero ¿quiénes lo plantean? En el precedente lo plantean únicamente los ministros. Es decir, yo inclusive cuestiono si el Senado en su informe puede esgrimir argumentos de impedimento de los ministros. Y si sí lo puede, nos estamos apartando y nos vamos a apartar de la línea jurisprudencial de esta Corte. Yo no entro a las razones de si existe o no existe impedimento, creo que no lo existe. Yo por lo menos no alzaría la mano para plantear mi impedimento, pero mi duda antes de entrar a estudiar si existe o no existe impedimento es si puede el Senado en un informe, en acción y en controversia. Amparo es otra cosa, es aparte y tiene otro desarrollo jurisprudencial, pero en acción y en controversia, donde se tiene que salvaguardar la votación de 8 para declarar una ley inconstitucional, si puede ser un argumento que una de las partes puede esgrimir en controversia o en acción. Eso sí, en los precedentes no tiene soporte. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que el tema de concepto de regla de necesidad es útil y es pertinente, pero en efecto en amparo. Ahí donde no se está haciendo un control constitucional abstracto. Me parece que, a mi juicio, ni siquiera habría necesidad de abordarlo, precisamente porque el 105 de la Constitución y su reglamentaria le dan a esta Suprema Corte, a este Pleno, pues la facultad exclusiva de hacer este estudio abstracto de normas. Como estamos haciendo un estudio abstracto, pues no hay impedimento. Esta es la lógica a partir de la cual se tomó un acuerdo en este Tribunal Pleno de que no hay impedimentos en control abstracto, precisamente para salvaguardar la mayoría. La jurisprudencia fue en efecto evolucionando, pero la práctica de ese tribunal y el acuerdo general es que no hay impedimentos en control abstracto, precisamente porque no estamos haciendo el estudio de la norma en un caso concreto. Estamos haciendo el estudio de la norma en abstracto, en su contraste con la Constitución, de tal suerte que, siendo un concepto útil, no lo es en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad, y yo creo que ni siquiera sería necesario abordarlo en esa lógica, precisamente porque la Constitución, el 105, le dan a este Tribunal Pleno esa facultad como Tribunal de Control Constitucional en control abstracto. Gracias. Gracias, ministro. Ministro González Alcántara. Sí, yo coincido totalmente con lo aportado por la ministra Piña
No existe un impedimento, no tenemos un interés personal. En síntesis es eso. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor ministro. ¿Algún otro comentario? Señor ministro Luis María. Nada más para coincidir tanto con el ministro Gutiérrez como con el ministro Medina Mora. Desde luego, creo que en principio así he participado yo en muchos otros asuntos desde 2010 en los que no se admitía o se señalaba la posibilidad del impedimento de los ministros, como bien decía el ministro Gutiérrez, para poder tener en su momento las votaciones necesarias. Pero además, estando calificada la competencia de la Suprema Corte para resolver acciones de inconstitucionalidad sobre cualquier materia, incluso, como decía la ministra Piña, que hemos resuelto asuntos que de alguna manera pudieran afectarnos en lo personal. Esto nunca ha sido motivo de generar un cuestionamiento sobre el impedimento o facultad de cada uno de nosotros para poder resolverlo. Como Tribunal Constitucional que integramos en este pleno, yo creo que es innecesario hacer ese planteamiento y además desde el principio creo que no es útil establecer un razonamiento de que sí estamos impedidos pero que no importa. Yo bien coincido en ese sentido y desde un punto de vista general como competencia del Tribunal Constitucional para resolver los asuntos que la Constitución en su artículo 105 nos faculta para resolver. Gracias, señor. Gracias a usted, ministro. Ministro Javier Lainez, después el ministro Pardo. Gracias. En la posición del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y entiendo que es la misma del ministro Eduardo Medina Mora, a mí no me había tocado, yo no era ministro cuando los primeros precedentes a los que se ha hecho referencia, pero yo también considero, sobre todo en acción de inconstitucionalidad, donde no son dos partes que plantean una contienda, sino una revisión constitucional del Tribunal Constitucional sobre una norma que inclusive puede ni siquiera haber sido aplicada. Y en este tipo de control abstractos, yo siempre he considerado que no hay impedimentos o no debe de haber impedimentos de las ministras o los ministros. Yo me quedaría con esa posición yo respetuosamente sin entrar a por si promovimos o no algún medio de defensa. Simple y sencillamente la manera de abordar en control abstracto, más allá de la necesidad de los 11 votos, que es una cuestión, digamos, formal o numérica, creo que en control abstracto y con la naturaleza de lo que es una acción de inconstitucionalidad, un juez constitucional no tiene por qué estar o no debería de estar impedido, ni solicitar el impedimento, ni declararse impedido. Gracias, presidente. A usted, ministro. Ministro Pardo. Gracias, señor presidente. También para separarme de las consideraciones en este punto, coincido también con que este aspecto debiera tener un apartado previo a la competencia, porque me parece que debe ser de análisis prioritario, porque si llegara a establecerse que sí hay algún impedimento, ni siquiera podríamos pronunciarnos en relación con la competencia de este Tribunal Constitucional. A mí me parece que la respuesta al impedimento que se plantea debe hacerse precisamente desde la naturaleza misma de este medio de control constitucional. Desde luego, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto promovido en interés de la regularidad constitucional, no para atender ningún tipo de intereses de carácter particular o personal. Desde luego, por su propia naturaleza, no existe contención entre partes, no hay intereses, insisto, particulares en conflicto. Y, desde luego, las partes legitimadas para promoverla no ejercen la acción para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pueda causar la norma que se impugna. Por tanto, el estudio correspondiente en este tipo de medios de control constitucional
debe hacerse contrastando las normas impugnadas con la Constitución General de la República, desatendiendo incluso las afectaciones a personas en concreto, ya que este tipo especial de control constitucional no es una vía para deducir derechos personales. Si nosotros aceptáramos que en atención a la materia de la ley pudiera generarse algún impedimento para los integrantes de este Tribunal Constitucional, pues tendríamos que establecer este impedimento para el análisis de cualquier ley en la que eventualmente pudiéramos ser sujetos de la misma algunos de los integrantes de este órgano jurisdiccional. Yo, por estas razones, considero que ni siquiera se puede aceptar la posibilidad de que las partes, porque insisto, aquí no hay partes, planteen una causa de impedimento para alguno o para, como en este caso, la totalidad de las y los integrantes de este Tribunal Constitucional, y que, desde luego, el análisis debe ser de desestimarlo, insisto, desde la naturaleza propia del medio de control constitucional. Es cierto que hay algún precedente o algunos precedentes en donde se ha llegado a analizar el impedimento que alguno de los integrantes de este Tribunal Pleno ha planteado porque ha sentido que se afecta su imparcialidad al momento de resolver. Pero creo que esta vía, esta posibilidad de plantear impedimentos no está abierta para quienes intervienen en este tipo de procedimientos. En consecuencia, yo por estas razones me apartaría de las consideraciones del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Franco. Gracias, señor presidente. Nada más para sumarme, porque la verdad no tendría más que aportar. Por supuesto, considero que esto se debe resolver de previo y especial pronunciamiento, puesto que es, digamos, el detonante para que los ministros pudiéramos participar en este asunto. En segundo lugar, coincido básicamente con lo que acaba de decir el ministro Pardo Rebolledo. Creo que aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene no solo tiene la facultad, sino tiene una obligación en atención a mantener el orden constitucional, la regularidad constitucional, de constitucionalidad, de conocer de este tipo de asuntos. Consecuentemente, creo también, y me sumo a quienes así lo han manifestado, que no se ha establecido un derecho para terceros para solicitar el impedimento de los ministros. El ministro Pardo recordaba que ha habido alguna ocasión en que por situaciones excepcionales algún ministro lo ha planteado, más por un prurito de limpieza en los procesos que porque pueda estar verdaderamente impedido para que este Pleno lo resuelva, pero esta es una cuestión que se promueve y se decide internamente. Consecuentemente, yo creo que esta es una buena oportunidad también para fijar un criterio en este sentido. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Franco. ¿Algún otro comentario? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha venido manifestando por las señoras y señores ministros. En primer lugar, me parece que cuando se plantea un impedimento, este tiene que ser resuelto antes de analizar los temas de competencia y cualquier otro aspecto. Si es que el Pleno o alguno de los integrantes se encuentra impedido, pues tendría que hacerse en un análisis previo, como ya se sugirió aquí. Yo sí creo que las partes tienen derecho de hacer valer lo que ellas consideren pertinente. Si a juicio de alguna de las partes o de quienes tienen legitimación en la acción de inconstitucionalidad hay un impedimento, pues lo hacen valer y nosotros tendremos que resolver con las razones que sean pertinentes. En segundo lugar, también coincido con que el criterio de este Tribunal Pleno ha sido que en acciones de inconstitucionalidad no puede haber impedimentos. ¿Por qué? Porque es un control abstracto de la constitucionalidad en donde no hay interés ni siquiera de quienes están legitimados. No voy a entrar a la discusión si son partes o no son partes, por supuesto que lo son, pero no están defendiendo tampoco quienes acuden a la acción de inconstitucionalidad un derecho propio. Y la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, cuando resuelve una acción de inconstitucionalidad, lo hace en atención a la regularidad constitucional, al orden jurídico nacional y no a intereses personales o particulares o de grupo. En las controversias constitucionales también la regla general ha sido
que no procede el impedimento. Sin embargo, aquí sí se ha privilegiado el argumento de la mayoría calificada. Como se requieren 8 votos cuando en una controversia se impugnan normas de carácter general, esto exige que por regla general esté integrado el Pleno. Sin embargo, como aquí en las controversias sí hay agravio, sí tiene que haber afectación, aunque sea de órdenes jurídicos o de gobierno, lo cierto es que la regla general ha sido que no procede, pero eventualmente sí ha habido casos en los que se ha aceptado el impedimento en caso de controversias constitucionales. Incluso en acción de inconstitucionalidad, yo me pregunto si eventualmente un legislador que aprobó una ley que se está impugnando en la Corte es parte en ese momento el legislador del Pleno, si no excepcionalmente este sería un caso en que el legislador, ahora ministro, podría declararse impedido. Pero son casos extremos. La regla general es que los ministros no entramos, cuando vemos este tipo de procedimientos, en un tema en donde se pueda analizar una causal de improcedencia de carácter subjetivo, como se dice el proyecto. Y en tercer lugar, coincido con todo lo que planteó la ministra Norma Piña. Me parece que las razones del proyecto no solo son incorrectas, sino son desafortunadas. Afirmar que los ministros tenemos un interés personal en este asunto me parece extraordinariamente grave. Yo creo que ninguno de los que integramos este Tribunal Pleno tenemos un interés personal ni en este ni en ningún otro asunto en donde se impugnen normas de carácter general que eventualmente podamos ser destinatarios. Ya se ha dicho aquí cuántas veces hemos resuelto asuntos en materia tributaria, por ejemplo, y en muchas ocasiones los criterios del Pleno de las salas han sido resultado de algo que al final va a incidir negativamente en el patrimonio de quienes integramos este Tribunal Constitucional, de tal suerte que yo sí estaré en contra de estas consideraciones, porque me parece que con independencia que no puede haber impedimentos y que creo que hasta ahí se debería de quedar la respuesta, sí es particularmente grave para mí que en un asunto se afirme sí estamos impedidos, tenemos interés personal, pero no importa. No, yo creo que esa no podría ser la lógica de un tribunal constitucional. No hay interés personal, estoy convencido, de ninguno de los que integramos este tribunal constitucional, y este asunto, con toda la importancia que reviste, es un asunto más de muchos otros de enorme importancia y trascendencia que ha resuelto este tribunal constitucional. Y por esas razones yo también estoy en contra de las argumentaciones de este primer considerando. ¿Alguno, señor ministro ponente? Gracias, señor ministro presidente. Tal cual ustedes lo han expresado, a mí también me generó las dudas que todos ustedes han expresado, y bajo lo inusual que significa abordar uno de estos tópicos, pues no es común que se plantee como fue planteado en el informe rendido por la Cámara de Senadores. La lógica propia del proyecto, como ustedes lo podrán haber advertido, si es que leyeron el documento, podrán entonces confirmar que esta circunstancia se aborda particularmente sobre la base de la exhaustividad. Esto es, se trae a conocimiento de todos porque está planteado, y precisamente por la lógica y la discusión sana y efectiva de un proyecto, de la naturaleza de las acciones y controversias de constitucionalidad, da lugar a traer la contestación a los planteamientos que formulan las partes. El proyecto no se hace cargo por sí mismo de un tema de interés personal o de impedimento. Por el contrario, esto es precisamente lo que planteó en su contestación la Cámara de Senadores. Se trajo a conocimiento y se colocó en ese lugar, desde luego siempre sujeto a lo que este alto tribunal exprese. Esto es, se busca atender todos los aspectos planteados de manera que puedan examinarse, y si este Tribunal Pleno estima que no deben formar parte de la resolución, estos se excluyen. El camino inverso es inviable, pues no tendría yo la posibilidad de anticipar que, de no estudiarlo como aquí se sugiere, aquí se siquiera que se estudiara y se contestara, y ante una circunstancia como estas, sin tener el documento de contestación,
llevaría entonces a la necesidad de traer a la ponderación de ustedes la contestación relativa independientemente de que no fuera fundada. Como bien lo han referido los señores ministro Pardo, Rebolledo y usted, señor presidente, esto permite redefinir el tema de impedimentos, pues, ¿qué más quisiera yo? Y dar una contestación en ese sentido firme de que este tribunal ha sido consistente en la calificación de inexistencia de impedimentos tratándose de controversias y acciones de inconstitucionalidad. Lo desgraciado del asunto es que no ha sido así. Esto sí se ha repetido, tenemos por lo menos 3 precedentes en donde, si quieren ustedes por razones excepcionales, se ha examinado el impedimento formulado en alguno de estos temas y se ha declarado fundado. Ante esta incertidumbre, creo que hoy tenemos la posibilidad de redefinir con toda precisión el tema y concluir, como es mi convicción, que en esta materia no hay impedimentos. Me es importante resaltar las razones muy atendibles que la señora ministra Piña Hernández y el propio señor ministro Pardo han dado para explicar por qué no se está en el caso de un impedimento. Primero, antes que nada, debo resaltar a ustedes que la formulación de esta expresión por parte de la Cámara de Senadores al contestar la acción de inconstitucionalidad le llama en ocasiones impedimento, en otros tantos falta de legitimidad y en otros muchos más improcedencia. Por eso es que se colocó en el primer punto posible del proyecto traído a consideración de ustedes. El lugar sería enteramente lo de menos, lo que importaría sería contestarlo, mas sin embargo, si se considera conveniente no atenderlo, simplemente desaparecerá del proyecto presentado a ustedes. Me refería a las razones expresadas y escuchadas aquí. Precisamente son las que contiene el proyecto. El proyecto en este punto contesta y razona que los integrantes de esta Suprema Corte no ocupan impedimento o prohibición alguna para conocer de este asunto, ya que si bien en términos del artículo 17 de la Constitución Federal la Administración de Justicia debe estar a cargo de jueces imparciales, también lo es que para el caso rige la regla de necesidad, que consiste en que un juez debe declararse siempre apto si ello es indispensable para una causa sea resuelta. Invoca criterios uniformes del ámbito internacional, como ya lo refirieron ustedes, sobre lo que es la regla de necesidad, y esta se antepone a la presunción aquí no acreditada de posible parcialidad, como lo apunta la Cámara de Senadores, del juez para conocer de un asunto cuya sentencia incida de manera directa o indirecta en su patrimonio. Esto abona entonces a la tutela judicial efectiva inmersa en la resolución de un asunto de interés general, como son aquellos criterios relacionados con servidores públicos en lo general o con el cumplimiento y observancia de las garantías judiciales, así como las previsiones que depositan en determinado órgano jurisdiccional la facultad relevante de constituirse en el último intérprete de la Constitución. Por ello, si esta Suprema Corte como Tribunal Constitucional es ese máximo intérprete de la Constitución Federal, resulta ser competente y hábil para conocer del medio de control previsto en el artículo 105 de esta Carta Suprema. Aceptar lo contrario, dice textualmente el proyecto, vaciaría de contenido de la figura de la acción de inconstitucionalidad y quedarían sin posibilidad de análisis aquellas previsiones normativas emitidas por el legislador que tengan incidencia en las garantías judiciales que reconoce el orden jurídico. El proyecto es puntual al decir que este tribunal ya ha conocido de la impugnación de leyes múltiples que tienen un impacto en las remuneraciones de sus integrantes, sin que ello albergue dudas sobre el cumplimiento recto y aplicado de sus atribuciones constitucionales. De manera que, como ustedes pueden leer el documento, de ninguna manera un interés puede confundirse con un tema de impedimento. Es innegable, indudable, que un tema de remuneraciones se vincula con la esfera personal de cada quien, pero el propio proyecto, creo yo, con solvencia, establece que ello no impide el ejercicio de las facultades constitucionales entregadas por la Carta Suprema a este Tribunal Constitucional y, por tanto, desestima por inoperante esta expresión en defensa de la Cámara de Senadores.
De cualquier manera, como lo expresé en un primer momento, el proyecto, dada su lógica y dada la naturaleza de este tipo de acciones, presenta la contestación a efecto de que si es considerado necesario quitarla, como creo que se debe hacer, cumplió su objetivo. Trajo a conocimiento de ustedes lo que se invocó y a partir de ello la decisión corre a cargo de este pleno. Si se quita, conocieron la respuesta. Si se deja, habrá los ajustes necesarios. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Ministra Piña. Yo sí leí el proyecto. Quiero comentarle al ministro. Estoy de acuerdo que, atendiendo a un principio de exhaustividad, se tiene que contestar el planteamiento de la Cámara de Senadores, porque se preguntaban, ¿lo puede hacer? Pues tan puede que lo hizo. Ahora, el que lo haya hecho, tendremos que analizar si se debe desestimar o no, por las razones que estableció el ministro Pardo o las razones que han expresado diversos ministros. Pero lo cierto es que hay un argumento expreso de la Cámara de Senadores que no debemos conocer de este asunto. A mi juicio se tiene que contestar, claro, antes que la competencia, porque eso ya fue aceptado por el ministro Pérez Dayán. Pero en la página 152 sí dice el proyecto, de tal manera que la decisión que se adopte impacta sin lugar a dudas en su esfera de derechos, en la esfera de nosotros, y por lo tanto incide en el supuesto de interés personal a que se refiere el 146 de la Ley Orgánica. En esa misma página se está diciendo, en ese contexto se está ante la problemática relativa, a que por una parte la acción de inconstitucionalidad incide en la esfera de derechos de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico en el ámbito de sus remuneraciones, lo cual implica normativamente la existencia de un interés personal que pudieran tener en la controversia, de tal manera que en principio y en condiciones ordinarias, a efecto de preservar su imparcialidad, no podrían conocer de la litis. El siguiente párrafo dice, sin embargo, está la tutela judicial efectiva y entonces aplicando la regla de necesidad tendríamos que conocerlo. Pero sí hay un pronunciamiento expreso en la página 152 de que existe el impedimento de parte de cada uno de nosotros y por eso yo con relación a estas consideraciones votaría en contra. Gracias, señor. Gracias, señora ministra. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor ministro presidente. Yo me inclino más por el criterio que sostiene el señor ministro Gutiérrez. Es cierto, de hecho, el Senado planteó esta cuestión sobre el impedimento para conocer del asunto, de hecho, pero legalmente para mí no tiene facultades para plantearlo. Eso es cierto, habrá que desestimarlo con este argumento. Yo reitero lo que se ha dicho en general de que este Tribunal Constitucional tiene que resolver especialmente acciones en las que se plantean cuestiones abstractas de la ley, independientemente de a quién afecten o a quién no hayan afectado, porque también a veces se pueden resolver leyes en las que todavía no se afecta a ninguna persona o se pueden afectar a un número determinado y no a todos. El caso es que yo coincido en que los impedimentos de los ministros en este tipo de asuntos afectarían la capacidad del Tribunal Constitucional para resolver su obligación constitucional de respecto de los planteamientos abstractos de inconstitucionalidad. Con lo que no estaría yo de acuerdo, respetuosamente con la señora ministra, ni me pronunciaría yo al respecto si sí o si no, es que si se hubiese planteado el amparo por alguno de los integrantes de este tribunal, pudiera entonces sí considerarse que está impedido. Yo ni en ese caso estaría necesariamente
obligado a considerar que hay un impedimento. En ese sentido, yo considero que más allá de que si se planteó o no se planteó amparo por alguno de nosotros, que sé que no se ha hecho, pero independientemente de ello, no me plantearía yo la posibilidad de analizar un impedimento por el hecho de que se hubiese planteado un amparo en lo individual por cada uno de nosotros, porque aún así excede la competencia que el Tribunal Constitucional tiene para resolver de manera abstracta la inconstitucionalidad de las leyes o de las normas que se impugnan. Aún en ese caso, pero yo prefiero no hacer ningún planteamiento al respecto, ni creo que es necesario para resolver esta cuestión. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Ministra Esquivel. Con relación a este considerando primero de competencia, yo coincido con lo que señala la ministra Norma Piña, toda vez que me parece que las precisiones que hacen que ella dio lectura no son las adecuadas, en función de que efectivamente nosotros no tenemos ningún impedimento ni tampoco ningún interés personal para conocer del asunto. Sí me parece que debemos contestar exhaustivamente lo que señala la Cámara de Senadores en su argumentación, en el informe que presentó, que los ministros están impedidos para conocer problemas jurídicos, pero esto dista mucho de lo que señalan las consideraciones, por lo que yo me apartaría de consideraciones, aun cuando evidentemente estoy a favor del proyecto en cuanto a que sí tenemos competencia para conocer. Gracias. Gracias, señora ministra. Entonces, me parece que de lo que he escuchado, que la mayoría de los ministros sostienen que esto tiene que resolverse en un apartado previo a la competencia. Y hay 3 ministros, donde yo alcancé a contar, que dicen que la contestación tendría que ser que no pueden plantear impedimentos las partes en la acción de inconstitucionalidad, y otro grupo de ministros que entiendo que podría ser mayoritario en el sentido de que la contestación tendría que ser que en acciones de inconstitucionalidad no hay impedimentos porque es un control abstracto de la constitucionalidad. En cualquiera de los dos casos tendrían que eliminarse todas esas consideraciones que, hasta donde veo, nadie comparte y que nos pueden enredar en otro tipo de cuestiones. Entonces, esas serían las dos posturas, que entiendo que todos estamos de acuerdo en que se conteste en un apartado previo, se puede poner cuestión previa, y la idea es, si se contesta diciendo simplemente que el Senado no está facultado para hacer valer impedimentos en esta materia, o si se le va a contestar diciendo que en acciones de inconstitucionalidad no proceden los impedimentos por las razones que aquí ya se han invocado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Yo quisiera aclarar, y gracias por la oportunidad, en mi intervención. Yo me refería a que precisamente en las acciones de inconstitucionalidad, en general en los medios de impugnación de control abstracto, no hay la posibilidad de que jurídicamente se pueda plantear un impedimento por terceros, lo dije abiertamente, ¿no? Y que en todo caso es una cuestión que se resuelve internamente. Consecuentemente, yo podría estar totalmente de acuerdo si el argumento para sostener la posición plenaria es en el sentido de que en estas materias no hay impedimento. Porque llegaremos a lo mismo una vez fijada esta regla, ya no se plantearán. Ministro Gutiérrez. En el mismo sentido que el ministro Franco, mi posición simplemente era, viendo los precedentes de esta Corte, la excepción a no plantear un impedimento es cuando un ministro siente que tiene un impedimento. Y esa es la única excepción que hemos aceptado como excepción a la regla general de que no existen impedimentos. En ese sentido era mi postura. Gracias, ministro. Ministro Aguilar. Sí, yo creo que no se excluyen las posibilidades, como usted bien hizo el resumen. Tanto no puede plantearlo esta digamos, parte o quien promueve la acción y la contesta, pero tampoco existen los impedimentos en este tipo de acciones abstractas, de tal modo que desde mi punto de vista no necesariamente se excluyen una a la otra. Perfecto, señor ministro. Señor ministro Medina. En el mismo sentido que acaba de señalar el señor ministro Aguilar, no están peleadas una razón con la otra, pero además me parece que es útil
que en esta acción y sus acumuladas se establezca expresamente que no hay impedimentos, aún los que pueden plantear los ministros. Este es el criterio general que ha adoptado este Tribunal Pleno. Me parece muy pertinente por muchas razones y valía la pena que quedara recogido para que ya sea un precedente claramente obligatorio. Estoy de acuerdo, señor ministro. Entonces, antes de darle la palabra al ministro ponente, pregunto si en principio estarían de acuerdo que la respuesta se pudiera construir sobre la base que en acciones de inconstitucionalidad no hay impedimentos, por las razones que aquí ya se han invocado y que en el engrose podrían sostenerse, y consecuentemente es inoperante cuando son invocadas por las partes en un control abstracto. ¿Estarían de acuerdo con esto, señor ministro ponente? Gracias, señor ministro presidente. Teniendo ahora la claridad de lo que piensa este alto tribunal, pues la presentación de un proyecto siempre busca ser asertiva y traer la mayor cantidad de posibles soluciones para hacer viable una sentencia. Adopto este criterio y presento entonces, tal cual sea aquí definido, el proyecto precisamente como un apartado previo a la competencia y 2, sobre la base de la imposibilidad ahora ya redefinida de que en acciones y controversias las partes o los terceros no pueden hacer valer impedimentos respecto de los ministros y la compatibilidad de que pueda, sí como una excusa, presentarse por cada uno de sus integrantes cuando esto así suceda. Esa sería entonces mi propuesta. Yo creo que la regla general es, que según como él dice, no hay impedimentos. Y derivado de que no hay impedimentos, es inoperante que los hagas valer. Y yo no me metería en el tema de si los ministros pueden hacer valer y demás, porque creo que aquí ya no es materia de la litis, digamos, y creo que nos complicaría. Yo sugeriría que se hiciera muy sencillo y de manera más directa. Señor ministro Pardo. Gracias. Sí, para precisar que yo me pronuncié en relación con el argumento que expresamente se hace valer en este asunto. A mí me parece complicado hacer un pronunciamiento general en relación con cualquier posible causa de impedimento. Me parece que en el caso lo que se plantea es que, según la visión de la Cámara de Senadores, que estaríamos impedidos porque la ley afecta a nuestros intereses personales. Y creo yo que la respuesta a ese argumento concreto es decir que desde luego no es atendible el impedimento que se plantea porque el medio de control de regularidad constitucional, como lo es la acción inconstitucional, es abstracto, no atiende a intereses particulares, no se analiza un conflicto entre partes, sino simple y sencillamente se hace el contraste de la ley impugnada con la Constitución. Yo no sé si pudiera haber algún otro caso o alguna otra causal en donde pues, posiblemente se ameritaría un análisis, un estudio. Yo, en este caso, mi propuesta es para el argumento concreto que se plantea. Gracias, señor presidente. Por regla general. Por regla general estaría de acuerdo, claro. Ministra Piña. En el mismo sentido del ministro Pardo, yo tampoco comparto que en absoluto y en función de una votación que se requiere, lo entiendo, pero no lo comparto, se establezca que nunca procede un impedimento en una acción de inconstitucionalidad. Entonces, yo me apartaría de las consideraciones respectivas. Sería por regla general. Si ponemos por regla general, usted podría caminar votar. Y yo creo que la mayoría del Pleno podríamos. ¿Estaría usted de acuerdo con esto, ministro ponente? Desde luego que sí, señor ministro presidente, incluso coincide con mi manera de pensar. Perfecto, entonces pondría por regla general no hay impedimentos en acciones de inconstitucionalidad y consecuentemente pues es improcedente, infundado o inoperante, como quiera poner el ponente, la solicitud y robustecido con los argumentos que aquí se han dado. En este sentido, consulto si podríamos aprobar en votación económica estos 3 considerandos, más la cuestión previa que se armaría con lo que acabamos de discutir y de analizar. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces, en votación económica se aprueban estos considerandos con la modificación al proyecto aceptada por el ponente y votada
todo el Tribunal Pleno. Pasaríamos ahora al considerando cuarto de las causas de improcedencia que tiene a su vez, señora ministra. Una disculpa. No, por favor. En tratándose de legitimación, yo estoy de acuerdo con el proyecto que tiene legitimación, pero a mi juicio sí tendría que haber, y así lo haré valer en un concurrente, que analizarse en el caso concreto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene legitimación en función de que aduce violación precisamente a estos derechos, porque la legitimación nada más se analiza en función de quien suscribe la demanda, pero este Tribunal Pleno ha tenido criterios divididos en cuanto a la legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si está legitimada o no, cuando a juicio de algunos ministros no reclama derechos humanos. Eso. Y también de la Cámara de Senadores, a foja 161 del proyecto, se afirma que los 55 senadores equivalen al 70.4 de los miembros de la Cámara. Según mis cuentas, en realidad equivale al 42.9. Entonces, eso sería una cuestión de modificación en el propio proyecto. Gracias, señor presidente. Si lo acepta el ministro ponente, si lo acepta el ministro ponente. Gracias, señor ministro presidente. Son muy pertinentes ambas. Así lo creo, sí. Correrán en el propio documento. Perfecto, señor ministro Medina. Solamente yo he sido de los ministros que plantean que la comisión no tiene legitimación cuando no hace valer cuestiones de derechos humanos. En este caso sí lo hace hacer, entonces tampoco creo que haya necesidad de explicitar consideraciones que no necesariamente se aplican en este caso. Yo creo que la idea de la ministra es precisamente acreditar que sí está en el supuesto. Ahora bien, que obviamente entiendo que hay una reserva genérica de todas las señoras y señores ministros de un voto concurrente en la cuestión previa, porque no hemos visto cómo quedará redactado. El señor ministro ponente aceptó estos ajustes, entiendo que no variarían la votación que ya tomamos. Entonces decíamos que pasaríamos al cuarto considerando, que tiene a su vez 4 apartados. Estimo que por claridad quizás valdría la pena, señor ministro ponente, pedirle que una exposición o presentación por cada uno de ellos y vamos debatiendo y en su caso votando. Entonces le pediría, si fuera tan amable, presentar el primer tema del considerando cuarto de improcedencia relativo a definitividad. Gracias, señor ministro presidente. En el considerando cuarto, como usted lo ha apuntado, se examinan las causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades demandadas. La primera de ellas se refiere a definitividad, va de foja 162 a 168 del proyecto. En ella se argumenta que el decreto reclamado fue emitido en estricto cumplimiento del diverso por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de agosto de 2009. Esto es, que la reforma constitucional es el origen del conflicto ahora planteado, por lo que, a juicio de quienes contestan la demanda, constituye la base de la acción de los legisladores, en tanto proviene de ese mismo decreto, ya que se instituyó en la reducción salarial de los servidores públicos. Por tanto, concluyen, los actores, se dice, debieron impugnar precisamente la reforma constitucional. Al respecto, el proyecto concluye que la causal en cuestión es infundada, dado que, como es de sobra conocido, no existe medio ordinario de defensa para subsanar vicios de constitucionalidad sustantiva que se atribuyan al decreto referido por ellos. Por lo demás, este es el único medio que tiene a su alcance la minoría parlamentaria para combatir normas como las que aquí pretenden invalidar. Vale destacar, finalmente, que la causal tampoco prospera porque en los conceptos de invalidez los accionantes expresan que no se oponen a los mandatos contenidos en el artículo 127 constitucional. Por el contrario, reconocen la obligación y necesidad de que exista ley reglamentaria, pero denuncian precisamente la inobservancia a la norma constitucional que obligaba al Congreso a proveer legislativamente a su eficaz contenido. Es eso lo que se contesta en este primer supuesto de improcedencia, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración?
Señor ministro Pardo. Gracias. Para separarme de algunas consideraciones, me parece que la respuesta debe centrarse en señalar que lo que se cuestiona pues, es efectivamente la Ley de Remuneraciones Federal, respecto de la cual la propia norma fundamental establece la posibilidad de que se combata a través de una acción de inconstitucionalidad, más allá de que sea el único medio de defensa que tengan los accionantes. Creo que es un tema que está regulado en la propia Constitución y con eso se desestimaría esta causal de improcedencia. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro. Señor ministro Luis María Aguilar. Entiendo, si me equivoco, señor ministro ponente, en la página 167 se hace alguna alusión y consideración a la impugnabilidad de una disposición constitucional como es el 127. Incluso se cita una tesis aquí en esta página 167 y 168. Para mí resulta innecesario hacer un pronunciamiento al respecto porque no se está combatiendo una norma constitucional, ni la 127 ni ninguna otra, y para mí resultaría innecesario hacer consideraciones sobre si es procedente o no una acción de inconstitucionalidad contra normas constitucionales o contra sus reformas. De tal modo que, en todo caso, me apartaría yo de esa parte de la argumentación. Gracias, señor ministro. Ministro González. En el mismo sentido, yo también me haría un voto concurrente para apartarme de la tesis que se señala en la página 167. Gracias, presidente. Usted, ministro, ¿algún otro comentario? ¿Cuál? Señor ministro, por aquí. En el mismo sentido, presidente. En el mismo sentido de los ministros. ¿Cuál es el mismo sentido? O sea, que me voy a apartar de consideraciones. Yo considero que la respuesta sería en los términos que expresó el ministro Pardo. Perfecto, entonces voy a pedirle al secretario que tome votación y rogándole a los señores ministros que establezcan en su caso qué consideraciones no comparten, porque ya está habiendo una mayoría en contra de consideraciones y creo que es relevante saber cuáles son las consideraciones que van a quedar. Por favor. Sí, señor ministro, ustedes Con las consideraciones del ministro Pardo. Ministro González Alcántara Carranca. Estoy a favor, pero con un voto concurrente porque no comparto lo de la cita de la tesis que se hace mención en la página 167. Esquivel Mozo. Estoy de acuerdo con el proyecto, apartándome de la tesis que está en la foja 167. Ministro Franco Me González. separo del proyecto en los términos mencionados por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Señor ministro Aguilar Morales. Sí, yo también coincido con los argumentos del señor ministro Pardo y desde luego, por tanto, no considero necesario hacer un argumento sobre la posibilidad de impugnar en este asunto alguna norma constitucional. Por lo tanto, estos argumentos y la tesis que están en las 167 y 168 son inconducentes. Señor ministro Pardo Rebolledo. Sí, por las consideraciones que yo expresé y también me sumo a la posibilidad de que pudiera eliminarse la cita de esta tesis porque se refiere a una hipótesis distinta a la que estamos analizando. Señor ministro Peña Hernández. Yo estoy con el sentido contra las consideraciones en general que se exponen. A mi juicio, las razones que deben sustentar esta decisión son diferentes, son congruentes con lo que mencionó el ministro Pardo y sería mi voto contra consideraciones con el sentido y por la expresión que hizo el ministro Pardo, salvo lo de la tesis, porque no me va a llevar a aplicar ninguna tesis. Señor ministro Medina Mora. También en el mismo sentido que el señor ministro Pardo, pero además de que esta tesis no resulta aplicable, yo no participé en esa discusión y no la comparto. Entonces, también contra el hecho de que se ponga y la tesis, y también en contra de la tesis. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez de Con el proyecto. Señor ministro presidente Salgado. Los términos del ministro Pardo.
Ministro Presidente, me permito informarle que existe a favor del sentido unanimidad de votos y por lo que se refiere a las consideraciones, 9 votos en contra de las consideraciones. Entonces, entiendo, señor ministro ponente, que el engrose debería hacerse en los términos de la exposición del ministro Pardo, más lo que se dijo de que no era necesaria la tesis que se ha venido refiriendo porque es el voto mayoritario de este Tribunal Pleno. Tocaría ahora pedirle la presentación del apartado 2 del considerando de improcedencia. Por favor, señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. El segundo supuesto de improcedencia se apoya en razones de extemporaneidad y va de foja 168 a 170 del proyecto, ya que las autoridades demandadas insisten en que el origen del litigio lo es precisamente el decreto de reforma constitucional de 24 de agosto de 2009, por lo que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad feneció, a su dicho, el 24 de septiembre de ese mismo año, lo que respaldan con el argumento de que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en realidad solo es el acto de aplicación inmediato de los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional. Este argumento se desestima reiterando que la acción de inconstitucionalidad no es la vía para combatir una reforma constitucional del orden sustantivo y si bien los ordenamientos combatidos derivan de preceptos constitucionales, también lo es que ello no significa que para su impugnación se deba cuestionar también el decreto de reforma a la norma fundamental. Es todo, señor. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración? Votación, señora ministra. En este se reitera que la acción no es la vía idónea. Yo estaría contra consideraciones, simplemente no fue acto reclamado, el acto reclamado fue la Ley Federal, el decreto, y está en tiempo, hasta ahí, porque vuelven a reiterar que la acción no es procedente. Señor ministro Pérez Dayala. Gracias, señor ministro presidente. A efecto de hacer congruente la contestación, como bien lo apunta la señora ministra Piña Hernández, en tanto la lógica inicial de la contestación de estas impugnaciones era precisamente la sostenida por el ministro Pardo, adicionada con que un decreto de reforma constitucional no es motivo para considerar consentida una ley que deriva de ellos, haré los ajustes para hacerlo congruente, como la mayoría lo ha ordenado, en la contestación a la primera de las causales de improcedencia. Gracias, señor ministro. Señor ministro. Sí, yo semejante a lo que expresé en el apartado anterior, para mí es simple y sencillamente, es decir, que no está combatido o no es acto señalado como combatido la reforma al artículo 127 constitucional, más allá de si procede o no procede la acción de constitucionalidad. Gracias. Una vez que el ministro ponente ha aceptado ajustar considerando, pregunto si en votación económica puede ser aprobado. Aprobado por unanimidad de votos. Ahora, señor ministro, le pido, por favor, haga la presentación del apartado tercero relativo a la improcedencia por omisión legislativa. A foja 170 a 182 se examina la causal de improcedencia denominada omisión legislativa, ya que las cámaras que integran el Congreso de la Unión plantean que en una acción de inconstitucionalidad no se debe impugnar este tipo de infracciones, concluyendo que hacer procedente este medio de control constitucional sería desnaturalizarlo. Para dar respuesta a este argumento, se explica la evolución del criterio de este Tribunal Constitucional respecto de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en contra de omisiones legislativas, con especial énfasis a los 4 tipos de omisiones que se han establecido. Ello para subrayar que rige el criterio que reconoce la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas, principalmente aquellas de carácter relativo en atribuciones de ejercicio obligatorio no ejercido. Por tanto, la consulta concluye que no se actualiza la causal de improcedencia y si bien es cierto se dictó el ordenamiento respectivo, también lo es que se alega que ello se hizo de forma incompleta o deficiente, lo que además involucra argumentos de fondo de las demandas correspondientes, cuestión cuyo estudio debe privilegiarse sustantivamente como lo ordena la jurisprudencia consistente del Poder Judicial de la Federación. Gracias, señor ministro. Ministra Piña.
Yo estoy con el sentido del proyecto, pero me voy a apartar de consideraciones. El proyecto, siguiendo precedentes de esta Suprema Corte, como lo expuso el ministro ponente, clasifica el tipo de omisiones legislativas en absolutas y relativas, y cada una de ellas en de ejercicio potestativo y obligatorio. En la página 180, último párrafo del proyecto, se afirma que el criterio del Tribunal Pleno consistente en la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad como omisiones legislativas en general ha sido superado y se apoya en los precedentes citados en el mismo proyecto, concluyendo que la acción de inconstitucional sí procede contra omisiones legislativas, principalmente cuando se trata de omisiones legislativas relativas. Del análisis de los precedentes en que se apoya el proyecto, así como de la revisión a otros precedentes no citados en el mismo, concluyo que el criterio de este Tribunal Pleno en cuanto a la improcedencia concretamente de las acciones de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas absolutas no ha variado y ni siquiera se ha discutido. Lo que se precisó, según la tesis citada en la página 173 del proyecto, es que una deficiente regulación en las normas controvertidas constituía una omisión legislativa relativa y por eso era procedente la acción, pero sigue vigente la improcedencia contra omisiones legislativas absolutas tratándose de acciones de inconstitucionalidad. Por lo tanto, me voy a apartar de las consideraciones del proyecto y específicamente de la página 180, último párrafo, en que se dice que la acción de inconstitucionalidad sí procede contra omisiones legislativas, es decir, en general, principalmente cuando se trata de omisiones relativas en competencia de ejercicio obligatorio. Esto porque el adverbio principalmente lo estimo incorrecto. Hasta ahora, ese es el único caso en que se ha admitido la procedencia de la acción de inconstitucional contra este tipo de omisiones legislativas y no uno de los principales, no es el principal, es el único. Pero además, el supuesto que analizamos, como lo dice el proyecto, es una omisión legislativa relativa, porque se le atribuye a la ley impugnada una deficiencia y, por lo tanto, es procedente la acción. En este sentido, estoy de acuerdo con el sentido, pero me aparto de las consideraciones. Señor ministro Medina Mora. Gracias. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Simplemente le hago una sugerencia al señor ministro ponente, porque aborda y hace un pronunciamiento respecto del oficio exhibido por la Cámara de Senadores como prueba superveniente relativo al decreto de reforma, que se analice en el siguiente apartado. Me parece que no ha lugar de abordar eso en este apartado. ¿Es cuánto? Sírvase tomar votación. Sí, sí. Por favor. Señor ministro González Alcántara. Señor ministro Esquivel Bozo. A favor. Señor ministro Franco González Álvarez. Con el proyecto con reserva de criterio, dadas las manifestaciones que siempre he hecho en relación a las omisiones. Ministro Aguilar Morales. A favor, con la posibilidad de hacer voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, también con la salvedad de el vocablo principalmente que se utiliza cuando se habla de la procedencia de la acción contra omisiones legislativas. Señor ministro Piña Hernández. Con el sentido, contra consideraciones, y haré un voto concurrente. Señor ministro Medina Mora. A favor. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Señor ministro presidente Saldívar. Con el sentido del proyecto, en contra de consideraciones. Señor
Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. El señor Ministro Franco González Salas, con reserva de criterios sobre la procedencia de la acción de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas. El señor Ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor Ministro Pardo Rebolledo en contra del vocablo, principalmente en la página 180. La señora Ministra Piña Hernández en contra de consideraciones de anuncio a voto concurrente. El señor Ministro Presidente Saldívar de la Rea en contra de consideraciones. Aprobado en esos términos y se decreta un receso. Se reanuda la sesión. Señor ministro ponente, le pido, si es tan amable, de hacer la presentación del apartado 4 del considerando cuarto relativo a la improcedencia por cesación de efectos. Gracias, señor presidente, con todo gusto. La última de las causales de improcedencia que desarrolla el proyecto se ubica a fojas 182 a 225 y se refiere al supuesto de cesación de efectos en virtud de que el 12 de abril de 2019 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para este análisis, la consulta se orienta en el criterio sustentado por este Tribunal Pleno derivado fundamentalmente de la acción de inconstitucionalidad 28 de 2015 y reiterado en subsecuentes precedentes, es decir, el que explica lo que se entiende como un nuevo acto legislativo y se distingue en aquellos casos donde se contenga una modificación normativa sustantiva o material, esto es, solo hay cesación de efectos cuando existen verdaderos cambios que modifican la trascendencia, el contenido o el alcance de un precepto legal. Sobre esta base se examina en global la legislación cuestionada y cada una de las disposiciones reformadas y adicionadas en el decreto de 12 de abril de 2019 para concluir que solo ha lugar a sobreseer por cesación de efectos respecto de los artículos 12, párrafo segundo, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esto es, no se sobresee por lo que hace a la ley en abstracto y a los artículos 5, 6 en lo general y fracción segunda, inciso A, así como su penúltimo párrafo. 7, 8, 11 y 12, párrafos primero y tercero de esa ley federal, así como 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal y los artículos primero y segundo transitorios. Es esta la presentación general, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señoras y señores ministros, he tenido la costumbre de, por regla general, esperar a pronunciarme una vez de que han hablado todos los integrantes del Pleno. Esta es una regla autoimpuesta porque no hay ninguna norma que así lo establezca. El día de hoy haré una excepción a esta regla autoimpuesta y voy a presentar desde este momento mi posicionamiento sobre el proyecto, no solamente por la importancia del asunto que nos ocupa, sino porque a partir de esta intervención me pronunciaré en contra del proyecto que se nos presenta en su integridad. Estoy en contra del proyecto y desde ahora anuncio que así votaré en todos sus apartados, toda vez que considero que el decreto legislativo que se impugna en estas acciones ha cesado integralmente en sus efectos, por lo que debe decretarse su sobreseimiento total. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue expedida el 5 de noviembre de 2018, con la finalidad de reglamentar los artículos 75 y 127 constitucionales en materia de remuneraciones de los servidores públicos federales. En su texto original, los principios, bases y procedimientos para la determinación y presupuestación
de las remuneraciones, los órganos encargados de la vigilancia de la ley, así como los sistemas de control, sanción y de responsabilidad de los servidores públicos. No obstante, el 12 de abril pasado se publicó un decreto en el que se modificaron sustantivamente 15 de sus 17 artículos y se adicionó el artículo 7 bis. En dicha reforma, los aspectos fundamentales de la ley sufrieron modificaciones, lo cual alteró la totalidad del sistema normativo previsto en el primer decreto. En efecto, en cuanto a los sujetos obligados, la reforma amplía el concepto de servidor público e incluye a los organismos autónomos, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal. Asimismo, se agregaron dos nuevos principios que, al ser interdependientes con los demás, obligan a entender los previstos originalmente de una manera distinta. Por otra parte, la forma en la que se determinan las remuneraciones también sufrió cambios importantes. Se introdujo que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados debe emitir una opinión con base en la cual se fijan los montos mínimos y máximos para las remuneraciones de los servidores públicos. Respecto a los órganos encargados de la vigilancia, en el texto original eran las propias entidades y dependencias las que fiscalizaban el cumplimiento de la ley, mientras que ahora tiene esa facultad la Secretaría de la Función Pública, aunque en ambos casos también intervenía la Auditoría Superior de la Federación. Por último, el sistema de responsabilidades también se modificó radicalmente. Se reformaron los tipos penales previstos y se cambiaron tanto los supuestos como los procedimientos para imponer responsabilidades administrativas. Entonces, si todo el sistema fue modificado, debe concluirse que cesaron los efectos de la totalidad del decreto impugnado, por lo que debe sobreseerse respecto a las acciones intentadas. Aunque dos de sus artículos y algunas de sus porciones normativas hayan quedado intocadas, al encontrarse inscritas en un sistema normativo nuevo, su sentido y entendimiento también fueron modificados, por lo que estamos ante una nueva ley y a ningún efecto práctico nos llevará a estudiar un decreto que ya no está vigente. ¿Cuál sería el sentido de analizar las omisiones legislativas que constituyen la columna vertebral de la impugnación en estas acciones respecto de un ordenamiento del que únicamente siguen vigentes dos de sus preceptos originales? Por un lado, sería ocioso pronunciarse respecto de las omisiones a la luz del texto original, porque el mismo ha sido reformado prácticamente en su totalidad, y tampoco podría analizarse el texto vigente de la ley, en tanto no es materia de este asunto, por lo que en todo caso correspondía a los promoventes hacer valer una nueva acción en caso de que consideren que no se han subsanado las omisiones. Adicionalmente, no quiero dejar de apuntar que el proyecto aplica incorrectamente el criterio vigente del Pleno en torno al nuevo acto legislativo y varía el estándar que para tal efecto hemos definido en los precedentes. Cuando analizamos una reforma para determinar si una norma impugnada ha cesado o no sus efectos, la pregunta no es si en lo esencial la regulación sigue siendo la misma o si subsiste lo impugnado por el promovente, porque ello implicaría analizar la procedencia a la luz de los conceptos de invalidez. La pregunta que debemos hacernos es si la modificación fue sustantiva, es decir, si variaron los supuestos, los alcances, los sujetos o cualquier otro de los elementos normativos en oposición a cambios formales o intrascendentes, como la puntuación, la corrección de la ortografía, la identificación de los incisos, etc. En este caso, lo cierto es que todos los preceptos que fueron impugnados por vicios propios sufrieron cambios normativos, por lo que tendría que sobreseerse respecto de todos ellos.
lo que a su vez pone de relieve lo incoherente de analizar la validez de una ley de la que solo subsisten 2 preceptos, el 4 y el 9, ninguno de los cuales, por cierto, se impugna en lo individual. En conclusión, en mi opinión, el decreto publicado el 12 de abril modifica el sistema normativo previsto en el decreto impugnado, al grado de que han cesado los efectos jurídicos del decreto impugnado en estas acciones. Y en consecuencia votaré por el sobreseimiento total de este asunto y en caso de no alcanzarse la mayoría simple para lograr este objetivo, con estos argumentos votaré en contra de todo el proyecto en su integridad. Señora ministra Yasmín Esquivel. Sí, con relación a esta, considerando el punto cuarto sobre la improcedencia por cesación de efectos, yo comparto el criterio que señala el ministro Saldívar con relación a la improcedencia. Estoy de acuerdo por declararla en la totalidad de las acciones de inconstitucionalidad con base en la causal por cesación de efectos debido a las numerosas modificaciones y diversas adiciones que tuvo la Ley Federal de Servidores Públicos cuestionada por virtud del decreto publicado el 12 de abril pasado, que a la fecha solamente subsisten 3 preceptos intocados de su versión original, el artículo 4, el 9 y el 14, aunque en realidad en este momento para la discusión de fondo solo prevalecen 2 de ellos, que es el 4 y 9, porque respecto al 14, el proyecto acertadamente ya propuso declarar la improcedencia de la acción. La Ley Federal de Remuneraciones que en este momento estamos analizando ya cambió. En términos porcentuales solo subsiste sin reformas o modificación menos del 12% del texto original de la ley reclamada. Y a ello habría que sumar que también se adicionó un artículo 7 bis, que lógicamente amplió los supuestos regulados por la ley en su primera redacción. La interrogante que surge entonces es la siguiente: ¿podemos estudiar toda la ley reclamada cuando solamente 2 de sus disposiciones de la versión original sobreviven a las últimas reformas del 12 de abril? En mi opinión, la respuesta sería negativa porque la ley controvertida constituye un orden articulado y lógico de supuestos y consecuencias legales que reglamentan los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y tienen por objeto regular, conforme la redacción original de la ley, del artículo 1, las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y las de los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Conforme a la versión original de la ley y conforme la nueva redacción, el mismo artículo 1 tiene por objeto regular remuneraciones que perciben los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como sus administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos dotados de autonomía, las empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público. De la simple comparación de la primera disposición de la ley entre la original y la reformada el 12 de abril, observo que su contenido difiere porque amplía el número de destinatarios. Con ello, todo su contenido adquiere una nueva cobertura mayor de la que tuvo en el momento al ser expedida. De este solo hecho y de las demás modificaciones a la ley apreciadas en su conjunto, considero que sí moldearon todo un diverso sistema normativo, porque desde mi punto de vista no debemos dejar de lado que ha creado todo un distinto sistema normativo con los múltiples ajustes que prácticamente tuvo todo el articulado. La ley que hoy estamos analizando ya cambió en 15 de sus 17 artículos, de ahí que me formulo otra pregunta. Lo que se resuelve en este momento, ¿será aplicable aún para los 14 preceptos reformados de los 17 que conforman actualmente la ley? Nuevamente considero que también la respuesta debe ser negativa y sí quisiera ser muy clara. Si la mayor parte de las disposiciones de la ley original que estamos estudiando ya fueron reformadas, ya cambiaron, me parece que resulta ilógico que persistamos en la idea de analizar numerosos preceptos que no tienen vigencia el día de hoy, es decir, que carecen ya de obligatoriedad. Yo no puedo entender cómo vamos a explicar que a pesar de que desde el 12 de abril pasado la ley es otra, casi en su totalidad, nos rehusemos a reconocer una realidad jurídica que ya cambió en materia de control legal de las remuneraciones máximas de los servidores públicos. Creo que si el Congreso de la Unión tuvo a bien reformar casi la integridad de la ley que fija los salarios máximos,
lo congruente es que estudiemos, de llegar el caso, esas nuevas disposiciones. Finalmente, quisiera concluir que la ley de remuneraciones que analizamos fue publicada efectivamente el 5 de noviembre del 2018, como ya se mencionó, pero fue reformada en su totalidad, casi en su totalidad, el día 12 de abril. La constitucionalidad de la ley que fija los salarios máximos de los servidores públicos no podemos resolverla en base a una ley en las que casi todas sus normas ya no son vigentes. Si el Congreso de la Unión modificó casi en su integridad la ley que fija los salarios máximos, lo congruente es que estudiemos, de ser el caso, las nuevas disposiciones a fin de que se dicte una sentencia lógica. Votaré por la improcedencia total de las acciones de inconstitucionalidad porque ya cesaron los efectos al haber cambiado casi el 90% de la ley, porque de lo contrario estaríamos analizando una ley que prácticamente es distinta. Y finalmente sí quiero dejar puntualizado que los 2 artículos impugnados del Código Penal Federal también se sobreseerían dado que la suspensión decretada jamás fueron aplicados. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señora ministra. Ministra Norma Piña. Sí, gracias, señor presidente. Yo también estoy en contra de esta parte del proyecto y voy a dar las razones. En primer lugar, a mi juicio, la metodología con que se aborda esta causa de improcedencia no es adecuada, porque desde la página 183 del proyecto en que se empieza a analizar esta causal, se precisa que se impugna la ley en general y como sistema normativo por omisiones legislativas relativas y posteriormente en forma concreta determinadas hipótesis. Posteriormente se analizan todos los artículos reformados y adicionados, insistiéndose en que la ley no solo fue cuestionada en contra de hipótesis concretas, sino como sistema normativo. Ahora, esta metodología, a mi juicio, no es adecuada. ¿Qué hizo el proyecto? Precisó esto. Posteriormente, el proyecto realiza un contraste entre el texto de los artículos adicionados o reformados, aunque algunos no fueron impugnados, para concluir posteriormente que las modificaciones a los preceptos realmente impugnados no actualiza el sobreseimiento respecto del artículo 5, 6, fracción segunda, penúltimo párrafo, 7, 8, 11 y 12, los párrafos, y dice el proyecto, porque en lo particular no sufrieron cambios sustanciales o materiales y en cambio se declara el sobreseimiento respecto de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la ley. ¿Por qué, a mi juicio, esta metodología que se utiliza en el proyecto no es adecuada, con todo respeto? Porque, como reiteradamente se hace notar en el proyecto, esta ley fue impugnada como un sistema normativo cuya finalidad es proporcionar los parámetros legales que en conjunto permitan definir las remuneraciones de los servidores públicos, así como las infracciones administrativas y responsabilidades derivadas de otorgar o percibir remuneraciones ilegales. De manera que, en mi opinión, lo adecuado no era examinar de manera aislada cada disposición para determinar si las modificaciones introducidas por la reforma significaban un cambio material que llevara al sobreseimiento respecto de esa disposición en lo particular. Va sobreseyendo por artículos, sino se debió determinar primero si las normas de la ley constituyen o no un sistema normativo por su estrecha conexión funcional y enseguida examinar si con motivo de esas reformas y adiciones posteriores ese sistema ha experimentado cambios normativos materiales que alteren, aunque sea tenuemente, como se dice en el criterio mayoritario y como lo recalca el proyecto,
su contenido, alcance o funcionalidad, pues de ser así, entonces habrían cesado los efectos del sistema normativo impugnado, ya que no tendría sentido práctico pronunciarse sobre la constitucionalidad de disposiciones aisladas si su sentido normativo se ve condicionado necesariamente por el resto de las normas del sistema. En segundo lugar, quiero poner de manifiesto que yo he sostenido el criterio de que cualquier cambio normativo actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos, puesto que me adhiero al concepto formal de nuevo acto legislativo. Esto es, que debe considerarse como nuevo acto legislativo cualquier disposición que ha sido alterada derivada del procedimiento legislativo, con independencia de si la modificación puede calificarse de sustancial, material, trascendental, etcétera. ¿Y por qué he adoptado este criterio? Exclusivamente por razones de seguridad jurídica y de funcionalidad del sistema de control de constitucionalidad a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo. Por lo que, sin duda, a partir de esta concepción se han cesado los efectos de las normas específicamente modificadas, pero también del ordenamiento en su conjunto, puesto que a mi juicio, constituye un sistema normativo y el proyecto recalca que la acción se promueve en contra del sistema normativo. Pero además, el criterio mayoritario que se utiliza en el proyecto fue motivo concreto de discusión en este Tribunal Pleno al conocer de la acción de inconstitucionalidad 28/2015 en sesión de 26 de enero de 2016. Yo voté en contra de este criterio material y formulé un voto particular y he venido votando ininterrumpidamente sobre este punto en el mismo sentido desde hace 3 años. Finalmente, por lo que hace a los artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal, tampoco comparto el proyecto en cuanto a que no se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos por tratarse de normas penales. Por regla general, en las acciones de inconstitucionalidad está prohibido dar efectos retroactivos a la declaratoria de inconstitucionalidad. Así lo establece la Constitución. En este sentido, si se declara la inconstitucionalidad de una norma, los efectos siempre van a aplicar hacia el futuro, pero la declaratoria no resta validez a los anteriores actos de aplicación de la norma. Sin embargo, el artículo 105, fracción segunda, penúltimo párrafo de la Constitución, prevé una excepción a esta regla, pues autoriza dar efectos retroactivos a la declaratoria de inconstitucionalidad cuando se impugnan normas penales. Debido a ello, en principio, en el caso de que se impugnen normas penales, no cesan los efectos de esas normas, incluso cuando son reformadas o adicionadas o derogadas. Y así lo ha sostenido mayoritariamente este Tribunal Pleno en numerosas ocasiones. Yo también comparto ese criterio. ¿Y cuál es la razón por la que en principio no cesan los efectos de las normas penales impugnadas si son reformadas, derogadas, abrogadas? Ello es en atención a que la aplicación de normas penales entraña generalmente la afectación grave de derechos fundamentales de la mayor importancia, como es la libertad personal, por lo que el constituyente permanente consideró viable hacer una excepción al principio de seguridad jurídica para proteger estos valores sustantivos y admitió imprimir efectos retroactivos a la declaratoria de inconstitucional de normas penales.
En este sentido, cuando se impugnan normas penales, no cesan sus efectos, aunque posteriormente se reformen, deroguen o abroguen, porque pueden darse efectos retroactivos a esa declaratoria de inconstitucionalidad para anular actos de aplicación de esas normas de acuerdo con los principios que rigen la materia. Por ejemplo, en los casos en que los tipos penales que hubieran sustentado condenas fueran inconstitucionales. Sin embargo, esta excepción de dar efectos retroactivos en estos casos y en consecuencia de que las normas penales no cesen sus efectos depende del hecho de que esas normas pudieran haber sido aplicadas durante su vigencia. Esta es la razón por la que el constituyente estableció esa excepción, de manera tal que si por algún motivo ello hubiera sido jurídicamente imposible, entonces, a mi juicio, no se actualizan las condiciones de operatividad de la excepción mencionada. En estos casos, debe regir la regla general, debe estimarse que han cesado los efectos de esas normas penales ante la imposibilidad jurídica de dar efecto retroactivo alguno a la declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora bien, el decreto mediante el que se expidió la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos y se reformó el Código Penal Federal impugnado, entró en vigor el 6 de noviembre de 2018 conforme a su primer artículo transitorio. El delito de pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, previsto en el artículo 217 bis del decreto mencionado, establece, en resumen, que quien conceda y quien reciba un pago no autorizado conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos será sancionado en términos del artículo 127 ter del mismo decreto. Es muy importante enfatizar que el tipo penal en cuestión establece un elemento normativo consistente en que el pago concedido o recibido debe ser considerado no autorizado conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Es decir, la actualización de la conducta típica exige la transgresión de las normas de esta ley que regulan las remuneraciones. Por lo tanto, la posibilidad de que se actualice este delito depende necesariamente de la posibilidad de que alguna remuneración se hubiera determinado bajo la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, pues lógicamente solo puede infringirse una ley vigente. En este sentido, considerando que conforme al artículo 75 constitucional, las remuneraciones se fijan anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación y que la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos entró en vigor el 6 de noviembre de 2018, es evidente que esta solo pudo ser aplicada para determinar las remuneraciones en el año 2019. Sin embargo, es un hecho notorio que en el incidente de suspensión de esta acción de inconstitucional y su acumulada, se concedió la suspensión en contra de la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos para el efecto de que las remuneraciones de los servidores públicos que se previeran en el presupuesto para el año 2019 se determinaran exclusivamente con base en la Constitución sin aplicar la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. Esto es, se suspendieron por primera vez en una acción los efectos del sistema normativo previsto en la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. En este sentido,
Es indudable que existe un impedimento jurídico para que se actualice el tipo previsto en el artículo 217 bis del Código Penal Federal, introducido por el decreto impugnado, ya que ante la suspensión de los efectos de la ley es jurídicamente imposible que se actualice el elemento normativo previsto en ese tipo penal, ya que durante la vigencia de la suspensión concedida en este medio de control constitucional no pueden determinarse ni recibirse remuneración alguno con base precisa en esa ley, ni, lógicamente, transgredirse sus normas. Por lo tanto, ante la imposibilidad de que se produzca acto de aplicación a alguno de los artículos 217 bis y 217 ter del Código Penal Federal impugnados durante la vigencia de la suspensión mencionada, no están dadas las condiciones de operatividad de la excepción a la regla general establecida en el artículo 105, fracción segunda constitucional, para dar efectos retroactivos a la declaratoria de inconstitucionalidad, porque en este caso es indudable que no hay posibilidad jurídica de que se actualicen los supuestos del tipo penal. Y en estas condiciones, ante la imposibilidad jurídica de dar efectos retroactivos, en este caso específicamente en función de la suspensión, debe aplicarse la regla general, por lo que desde mi punto de vista también han cesado los efectos de las normas penales impugnadas y debe sobreseerse respecto de esas normas. Por último, quiero adelantar que en virtud de que votaré por el sobreseimiento de esta acción de inconstitucionalidad y su acumulada por la totalidad de las normas del decreto impugnado, porque constituye un sistema normativo cuyos efectos han cesado debido a una reforma posterior, criterio que he reiterado desde hace 3 años, y ahora incluidas las normas penales por las razones que he dicho, para preservar la coherencia de mi votación, no me voy a pronunciar sobre el fondo en relación a la constitucionalidad o no del decreto mencionado, ni en lo general ni en lo particular, porque a mi juicio la acción es improcedente y la consecuencia jurídica debe ser precisamente desestimarla sin examinar la materia del fondo, ya que en eso consiste el sobreseimiento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora ministra. Dado lo avanzado de la hora, voy a levantar la sesión convocando a las señoras y señores ministros a la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana a la hora de costumbre para continuar con la discusión de este asunto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad, expediente número 105, diagonal 2018, y su acumulada 108, diagonal 2018. Estas acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por diversos senadores integrantes de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, un asunto donde fundamentalmente se estudia el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre del año 2018 y que crea precisamente la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y también establece reformas al Código Penal Federal, un asunto importante en el ámbito de los artículos constitucionales que reglamenta esta ley y que son el artículo 127 y el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en esta sesión ordinaria, el Pleno avanza fundamentalmente en aspectos procesales relativos a la figura de la acción de inconstitucionalidad y ciertos elementos que son en su momento
puntos importantes en el aspecto procesal para después pasar al estudio de estas causales de improcedencia, que es donde en este momento se ubica el debate del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el tema fundamentalmente en esta parte de la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país se ubica en el estudio de estas causales de improcedencia por la cesación de efectos del decreto correspondiente a esa fecha 5 de noviembre del año 2018 y la existencia de otro decreto en el presente año 2019, el 12 de abril del año 2019, que plantearía un escenario constitucional respecto de esta existencia de un nuevo decreto y el asunto que continuará a estudio en este punto en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Diversos elementos relativos a la figura de la acción de inconstitucionalidad que se plantea precisamente en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal han sido importantes en el estudio de estos puntos del proyecto correspondiente que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la importancia también de los aspectos relativos de la ley reglamentaria de este artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. Sobre estos temas continuará el Pleno en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Crucibaja. Por su atención, gracias.